Hola, los que recién se suman a la grabación. Y bueno, nada, desde ahí, Carlitos, un placer acompañarte en esta charla, como te dije el otro día, nuestra primera charla juntos. Muchas Esperamos que sea. gracias, Sol. Un enorme placer para mí también. Les quiero decir que con Sol nos conocemos hace muchos años y cuando la escuela me pidió esta conversación y pregunté con quién va a ser y me dijeron, ¿qué te parece con Sol? Quedé maravillado porque sé que es una de las que va a escribir gran parte del coaching, de lo que es el liderazgo. La conozco muy bien. La conozco hace años, es decir, un enorme placer contigo, Sol, de compartir este espacio. Gracias, Carlitos. Bueno, para empezar así la charla de forma distendida, contame, a ver, desde tu experiencia, desde todo lo que sabes y nos puedes traer, ¿por qué para vos es relevante hablar hoy de coaching y liderazgo? Bueno, no me daría la hora entera para responder esa pregunta, pero voy a tratar de ser sintético como para empezar. Si cualquiera de ustedes se mete en cualquier buscador, Google, Safari, el que quiera, y pone la palabra liderazgo, se van a encontrar que no hay decenas, cientos, miles de acepciones, sino directamente hay millones, millones de acepciones de lo que es liderazgo. Eso quiere decir que si nos ponemos a buscar dónde estudiar liderazgo, cómo prepararnos en liderazgo, qué leer de liderazgo, es un tema, porque cualquiera de ustedes tienen algún libro de liderazgo para recomendar, tienen alguna webinar que han escuchado para recomendar. Es decir, el mundo teórico del liderazgo es impresionantemente grande y a veces es demasiado grande, tan grande que no sabemos por dónde entrar. Yo en el año 2001 ya trabajaba en el mundo organizacional y me daba cuenta que me estaba faltando algo. Es decir, consultor organizacional, muy especializado en ventas, la parte comercial y en liderazgo, pero me faltaba algo más que era tipo humanizar el liderazgo. Yo tenía un posgrado en recursos humanos y por ahí, imagínense, en 2001 en Uruguay, cuando yo quise hacer coaching, no existía el coaching en el Uruguay, me tuve que ir a hacerlo a la Argentina. Y ahí me empecé a dar cuenta que había lo que yo estaba buscando, una cosa diferente en el coaching como mirada de liderazgo. Pero bueno, certifico en esa escuela, no importa cuál, en el 2001 en Argentina, y pasan unos años y me voy encontrando con gente chilena, colegas de coaching, y me hicieron una pregunta, dos o tres seguidos que me cambiaron a mí la vida, y me dijeron, ¿qué pasó contigo con el coaching? ¿Cómo incidió en vos el coaching? Y ahí decidí irme a Chile, hablar con la escuela chilena de coaching, con esta gente, con Paz, con Rocco, que son nuestros líderes en esta escuela. Y cuando les fui, les dije lo que me pasaba y que quería rivalidar, porque todos los programas son más o menos los mismos, me dijeron, bienvenido Carlitos, tenés que hacerlo. Y lo hice, y ahí, 7 años después de estar certificado, lo hice todo de vuelta y ahí me cambió realmente la vida. ¿Y por qué lo junto esto Sol con el tema liderazgo? Porque ahí me empecé a sentir líder. Y había una gran diferencia. Hasta ese momento yo creía o me hacían creer que era líder, pero yo no me sentía líder. Y mi gestión como líder cambió totalmente, dicho por mí y por los clientes, cuando me sentí líder y no cuando era diplomado como líder. Entonces, el coaching te brinda la posibilidad de sentirlo, porque lo primero que hacemos desde el coaching es que vos seas líder de vos mismo, que vos te sientas líder y de ahí en adelante la proyección, la capacidad de enseñar liderazgo y de promover a otros como líderes cambia sustancialmente. Y a mí me gustaría hacerte la misma pregunta a ti. ¿Qué opinás tú, Sol, de esta misma pregunta que me hiciste que me encantó, ¿no? Es decir, me pareció una pregunta fascinante y me corto porque si no puedo seguir.
Pero quiero tu mirada. Para mí es sumamente relevante esto de empezar a unir lo que es el liderazgo y el coaching, que tú lo traías maravillosamente con esto de lo que es el ser líder, perdón, lo que es el ser líder y más allá del rol que uno pueda tener en una organización o en un ambiente, en un espacio, esto de empezar a adquirir realmente las habilidades que hacen a un líder. Nuestra directora Paz, hace nada, esta semana pasada, redactó un artículo muy interesante que habla justamente de esto, y yo traje la definición que ella trae porque me parece súper relevante, y se las quiero leer para que podamos empezar la conversación a raíz de esto. El coaching ontológico es una propuesta que invita a una amplitud de conciencia de los líderes, entendiendo como un líder Bueno, a una persona que ejerce su libertad, su protagonismo en la vida y es capaz de movilizar a otros. Y esto lo que esta definición lo que trae, que me fascina, es el liderazgo como capacidad de ejercer la libertad y el protagonismo en la vida. Al final del día, el liderazgo como forma de accionar, de actuar, ¿en base a qué? En base a mis propios objetivos, en base a una visión que pueda tener. ¿Y qué hace el coaching al final del día? Es esto de empezar a hacerme preguntas. Cuando yo entré en el coaching y que el señor mentor que tuve acá presente, Carlitos, me empezó a hacer un montón de preguntas. Y yo, diferente o sea, en otro momento de mi otro estadio de mi vida, tenía 25 años recién cumplidos, la cabeza se me empezó a dar vuelta y dije, ok, ¿qué es esto? Y capaz que en ese momento no tenía tan claro para todo lo que me iba a servir el coaching, pero sí lo que di cuenta del momento uno es que me iba a empezar a conocer realmente a mí, a empezar a ver cuál es mi ser, de dónde viene realmente las habilidades que tengo, lo que quiero lograr en la vida. Entonces ahí se empezó a hacer una alineación y empecé a poder marcar mi camino a futuro, que es un poco lo que hace el líder al final del día. Tiene una visión a futuro, marca objetivos y de paso, en el camino, busca alinear gente a esos objetivos. Y acá lo que me gusta traer del liderazgo es sacarlo un poco de el mundo organizacional, del trabajo, que nace en ese espacio, pero si nos ponemos a pensar, hay líderes en cada uno de los espacios en los que nos movemos. Hay líderes en la familia, que muchas veces pueden ser los jefes de familia, padre, madre, hay veces que no, que ese lugar de liderazgo lo puede tomar un hijo mayor, por ejemplo. Hay líderes en los grupos de amigos también, líderes sin duda en una pareja, tal vez uno es más líder que el otro, en una comunidad, como pueden ser líderes políticos, por ejemplo, y también, obviamente, los líderes en el trabajo. Sin duda que eso no hay que dejarlo de lado y tal vez, obviamente, todos estamos acá un poco por ese espacio, ¿no? Así que ahí también como para traer un poco y empezar a entablar la conversación por el lado de lo laboral también. Carlitos, te pregunto, que sé que a vos este tema del liderazgo en lo organizacional es a lo que dedicas tu vida, tu pasión, tus horas. Ujú. ¿Cómo crees que el liderazgo impacta en la cultura y rendimiento de una empresa? A ver, yo quiero contestarte, Sol, quizás metiéndome en la cabeza de toda la gente que está acá y explicándoles que esto no es un fanatismo nuestro hacia el coaching, ni el irnos a decir que el liderazgo solo depende del coaching. No, no, no va por ahí la historia, pero tengo que hacer este prólogo para decir que realmente hoy, de esos millones de cosas que podemos encontrar en todos lados del liderazgo, yo creo que la gran diferencia la hace el coaching. ¿Por qué? En el mundo organizacional, cuando llegas a una empresa como consultor, por ejemplo, y te plantean distintas situaciones, problemas o intereses de crecimiento, no todo tiene por qué ser problema, cuando entras a recorrer cada uno de los sectores, te das cuenta que el tema del liderazgo se copa la mayoría de las problemáticas. Mi equipo de ventas no funciona, no vende lo que debiera vender, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente hay un problema de liderazgo. Hay un problema que
los que tienen que convencer, los que tienen que liderar, es decir, llevar a los vendedores a un resultado, a una meta, etcétera, etcétera, son líderes tradicionales. ¿Y qué quiere decir líder tradicional? Cuando uno dice líder tradicional no quiere decir que estemos hablando de un líder viejo, de un veterano o algo por el estilo, no, sino que se nutren de casi lo mismo, te diría, que hace 25 años que debe ser un líder. Y nosotros marcamos, yo tengo hecho justamente varios cuadritos, tuve la oportunidad de enseñar en la universidad, etcétera, etcétera, las diferencias desde la visión de un líder, por ejemplo, en el liderazgo tradicional y en el liderazgo coaching. Mm. El líder tradicional de cualquier empresa, chiquita, familiar o multinacional gigante, tiene como meta una cuota de ventas. Lo escucharon 1000 veces, ¿no? Hay que llegar a tal cifra. Y en el coaching, el líder coach quiere ser campeón. Poco le importa la cifra, sabe que la tiene que pasar, pero quiere vender cualquier cosa sin importarlo, porque esa cifra hace muchas veces de tope. El líder, te diría, coach, funciona desde otro lado. Funciona desde el alma, funciona Mm. desde el cuerpo. Es un ejemplo vivo. No solo un ejemplo de las cosas que decimos que tiene que hacer, sino es un ejemplo de las cosas que hace desde su propia personalidad. Porque el coaching no te cambia tu personalidad, sino te cambia tu manera de actuar y de ser de acuerdo a tu propia personalidad, que es algo que cuidamos, porque si cuidamos eso, obtenemos la mejor versión de cada uno de nosotros. Entonces, lo más lindo que podemos hacer, Sol, Carlos, Cecilia o cualquiera de los que estamos acá, parte del cómo somos, de nuestro ser, validándolo, haciéndolo crecer, creyendo nosotros en ese mismo ser. Y de ahí en adelante podés liderar. Y ahí Sol entras en un mundo que es el liderar primero a mí mismo. En la Ujú. vida tengo que ser líder de mí mismo, si no, no puedo liderar a los demás. El liderar la familia, amigos, comunidades, grandes organizaciones, países. Mm. ¿Y vos, Sol, cómo la ves? Sin duda que para mí esta es la parte clave que traes ahí, y que lo repito, esto del ser, esto de liderar alineado a mi propia coherencia. Y también traer acá la coherencia del espacio donde me muevo, de la cultura en la que me muevo. Está largamente estudiado y comprobado que, ¿qué es lo que quiere un empresario? Una persona que tiene un gran equipo a cargo para poder desarrollar su producto o servicio. Lo que quiere o lo que busca, o lo que debería buscar al menos, es tener un equipo motivado, un equipo comprometido con la causa. Esto de, he hablado con varios dueños de empresa, mi padre también, que está acá, por ejemplo, hemos tenido estas conversaciones de mi equipo, esto de, bueno, que la gente se queda, que la gente haga, que la gente, o el trabajo de horas extra, o lo que o esto de, bueno, pero los necesitamos, vengan. Eso habla de una persona comprometida, de una persona que se pone la camiseta, el famoso dicho, básicamente que lo que quiere es que a la empresa le vaya bien, que salga adelante. ¿Pero por qué? Porque si a la empresa le va bien, a mí también me va bien. Es como esa unión. Entonces ahí lo que estaba diciendo, está sumamente estudiado que para que las personas estén comprometidas y motivadas, tienen que estar, tienen que ver, tienen que entender que el lugar en el que están, se están preocupando también por ellos. Y piénsalo en todos ustedes en sí mismos. Ustedes van a entregar su tiempo, sus horas, su compromiso en un espacio en el que no se preocupan por ustedes. Y ahí, ok, ¿cómo es que se preocupan por mí? ¿Cómo se ve eso? También es la pregunta que recibo, ok, ¿cómo puedo hacer para que mis empleados, para que mis colaboradores, para que mis amigos, para que mi familia se sientan en un espacio seguro para poder estar comprometidos? Y ahí entran varias cosas. Una de las cosas que veníamos mencionando, por ejemplo, es la cultura de ese espacio. Y ahí
tiene que haber una alineación entre la cultura del espacio, mis propios valores, los valores también del líder, que es al final del día los que moldean esa cultura. Y ahí, de nuevo, trayendo esta magia del coaching, ahí lo que empieza uno a hacerse las preguntas es, ok, ¿y cuáles son mis valores? ¿Cuál es esa coherencia desde la que yo quiero liderar? ¿Cuál es mi tipo de liderazgo? Hay muchos tipos de liderazgo, como decía Carlos. Y dentro del coaching también hay matices. Pues esto de decir, también qué aprendí yo en mi vida, porque todos traemos nuestras creencias de lo que es ser líder, de lo que es ser jefe, que de repente lo vimos a nuestros padres cuando éramos chiquitos y ahí ya aprendimos, eso se guardó en nuestro inconsciente y hasta mañana, ahí quedó hasta que decidamos desafiarlo. Entonces, ahí también está buenísimo poder decir, ok, ¿qué tipo de líder quiero ser yo? De nuevo, ¿cuál es esa coherencia en la que yo quiero vivir? Yo quiero ser un líder que empuje a las personas con las que trabajo a que vayan por más, a que también se desarrollen, a que se conozcan. ¿Cómo quiero, qué tipo de valores quiero que se manejen en el grupo, en el equipo con el que trabajo? Y esas son preguntas que uno tiene que de repente frenar a hacerse, porque si seguimos en la inercia en la que empezamos a trabajar, que entramos a los 18, nos fuimos a estudiar, entramos en el mundo laboral y nos metemos en esa maquinita y en ese sistema, muchas veces no frenamos a preguntarnos qué tipo de trabajadores, y en este caso, en el marco de la charla, qué tipo de líderes queremos ser. ¿Qué herramientas tengo yo habilitadas en mi interior para poder acompañar a un grupo de personas, para poder marcar una visión a futuro? Y esa es un poco la pregunta que también, nada, nos gustaría que se empiecen a llevar. ¿Qué tipo de líderes quieren ser? ¿Qué tipo de líderes están siendo hoy? ¿Hay alguna parte de su ser líder que les gustaría trabajar, que les gustaría fortalecer, que les gustaría transformar? Y tal vez ahí todavía no tengan las respuestas claras o tal vez tengan alguna idea y puedan declarar algún quiebre, que es lo que decimos en coaching, la declaración del quiebre, para empezar a transformarse. Pero una vez que encuentren qué es eso de su ser líder que de repente quieren ahí desafiar, por suerte las herramientas están y las distinciones están, y es ahí en el coaching hay un mundo de distinciones que nos ayudan a trabajar en nuestro liderazgo. Por ejemplo, Carlitos, esta es mi favorita, no sé cuál. A ver, contame después tu distinción favorita en el coaching y para el liderazgo, pero la que a mí más me ayudó, la que al menos más me ayudó a generar espacios transformativos, son las conversaciones. El poder de las conversaciones. ¿Qué conversaciones estamos teniendo y qué conversaciones no estamos teniendo? ¿Las que estamos teniendo son generativas o de qué tipo o cómo son? Contame la tuya, Carlitos. Bien. Antes de contarte la mía, si me permitís, voy a agregar algo de lo que vos dijiste, a qué quiere un empresario. Un empresario quiere también resultados. Y la palabra resultados es algo que no le tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque en cualquier empresa que vamos, sea de quien sea la más chiquita, familiar, unipersonal o la multinacional más grande, trabajan por resultados. Y resultados no es una mala palabra, es parte de la vida y miren qué interesante, ¿no? Como seres humanos y como líderes, también queremos resultados. Como seres humanos quiero resultados que pueda ser felicidad, dinero y millón de cosas más. Y es legítimo, está bárbaro. Y en todo eso trabajamos en el coaching y es en el mundo de los resultados. Y como nosotros trabajamos y aprendemos en la escuela de coaching el tema de los resultados, nos quitamos el miedo de los resultados y vamos caminando hacia los resultados. Y para eso trabajamos en coaches que miren de alguna manera, en líderes que miren de alguna manera desde el futuro. Es decir, que de alguna manera imaginen, vayan creando un compromiso para una nueva realidad. Podemos jugar hoy. Dosis. Está que tuviste un lindo día. Que Tenemos el tienes un micrófono lindo día. abierto por ahí. Y Si camino como las 6. lo quieren abrir y comentar algo, completamente habilitado. Aida, Aida, ¿tenés el micrófono abierto?
allá va. Después. Gracias, Aida. Bien, entonces, decía yo que nosotros, el líder coach es un líder que mira desde el futuro, que está buscando lo que está faltando y no va desde lo que anda mal, sino va desde cómo crear lo que anda bien. No me voy a escapar de tu pregunta, Sol, porque a mí, de las distinciones del coaching dentro del mundo del liderazgo, las conversaciones y la palabrita esa mágica que agregaste, que me encanta, las conversaciones generativas, es a mí también lo que más me gusta. Porque miren qué interesante. Creo que a ninguno de ustedes los enseñaron en la escuela ni existe ninguna asignatura que se llame aprender a conversar. No nos enseñaron a conversar, nos enseñaron en casa a hablar y lo primero que nos enseñaron a decir seguramente era mamá, primero, segundo papá, y por ahí viene la historia, pero no a conversar. Y miren qué fascinante puede ser que aprendamos a conversar. Viene del latín, conversar, versar con otro. Entonces, para nosotros, y seguramente la razón por la cual a Sol le gusta tanto, es que de esa manera, en conversaciones generativas, vamos generando mundos. Y miren qué lindo, lo primero que generamos en el coaching es nuestro propio mundo. Cuando yo les contaba que en mi primera formación en el 2001 me certifiqué como coach, yo les puedo decir que en la otra, en el 2008, fue que me transformé en coach. Una cosa era certificarme y otra cosa era transformarme. Y ahí me sentí coach. Me sentí gozando de las conversaciones que yo tenía con las otras personas. Me sentí liderando con tal pasión que ahí sentía que lograba llevar a los equipos a donde los tenía que llevar. Con Sol compartimos un año, en el año de su formación, y que lo sabe y lo conversamos muchas veces, que realmente creo que nos apasionamos muchos. Y fue apasionante el proceso. Y ahí incluimos esa palabra pasión que nos lleva directamente de la mano al liderazgo. La conversación es algo que lo aprendemos mucho en la formación en el coaching. Aprendemos todo tipo de conversaciones. Aprendemos a mirar al otro y a cuidar al otro. Aprendemos que en la vida tenemos un montón de juicios que los transformamos en afirmaciones. Nosotros pensamos determinada cosa de muchas cosas, vemos muchas cosas de determinada manera y decimos así son. Y cuando aprendemos la distinción de lo que es un juicio, que es lo que nosotros pensamos de algo, y vemos que afirmaciones hay muy poquitas. Por ejemplo, yo estoy sentado en una silla, vamos a estar todos de acuerdo que estoy sentado en una silla, pero si ya le pongo la palabra que es cómoda, ya es un juicio, ya no es una afirmación. Estoy en un país muy lindo y que me encanta, estoy en un país que se llama Uruguay, muy lindo y me encanta, ya es mi juicio. Y para seguramente muchos no es una afirmación. Entonces aprendemos a tener conversaciones que nos permitan generar. Y en el mundo del liderazgo no se puede vender, quizás décadas atrás se podían, hoy ya no, no se le puede vender nada a nadie. Diría que la gente, nuestros liderados, tienen que comprar nuestra manera de ser líderes, lo que nosotros les estamos ofreciendo, y ahí hay una gran diferencia. Una cosa es que nosotros le vendamos el liderazgo que queremos en nuestra organización, en nuestro grupo, en nuestra familia, y otra cosa es que lo compren. Una cosa es por imposición y otra cosa es por convencimiento. Y ahí viene una conversación generativa y seguramente ese formato de liderazgo que nosotros inventamos en algún momento que queremos llevar a nuestro grupo, cuando lo llevamos y lo hacemos posible y sucede de la mejor manera, no es la que nosotros mismos hemos llevado al principio, sino que es una mezcla de nuestra idea original y lo que cada uno de ustedes traigan. Y por eso marco y pongo el énfasis, que lo que cada uno de ustedes traen es genuino, propio, es enormemente cuidado en el coaching, porque desde ahí la fuerza que tienen ustedes es muchísimo, muchísimo más grande. Y ahí podríamos entrar, si te parece, Sol, en alguna de las distinciones del coaching que también son muy potentes y muy fuertes para un líder. Y
siendo las 8, yo diría de dar un espacio, que vos lo preguntaste recién cuando ahí hubo una interrupción. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay algún lugar para tirar esta conversación que nos encantaría. Sí. ¿Alguna reflexión, algo que les esté surgiendo? Yo voy a romper el hielo. ¿Puedo? Dale. Mira, hoy justo vieron que les contaba que tuve una entrevista. Y esta persona que trabaja en una organización traía el tema de las conversaciones. Tiene 44 años. Su equipo lo conforman personas de 20, generación cristal, generación millennials, generación X, todos. Y me dicen, no sé cómo hablar con estas personas. ¿Esto me va a ayudar? Dice, a que yo pueda tener conversaciones. Así que hoy, en mi entrevista, todo el tiempo estuvimos hablando de las conversaciones. Y no sé, o sea, te veo a vos, Miguel, ¿no? Con grandes desafíos. Miguel está en Venezuela. Y con tus equipos de trabajo, ¿no? Es como, ¿qué nos sucede? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos? Y esto se los abro a todos, que me encantaría, ¿cuáles son los desafíos que están sintiendo en sus organizaciones o en las organizaciones de las cuales son parte? Esto que traía Soli y Carlos, ¿no? La familia, las amistades, en todos tipos de organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que hoy ustedes están palpando como líderes, ¿no? Yo siento que son las conversaciones hoy y las relaciones dentro de estas organizaciones. Así que quería como compartirles esto porque trajiste justo eso, Sol. Gracias, es divino. Yo te puedo decir algo, Ceci, recuerdo que tú también me trajiste con esto que estás diciendo, y es que justo antes de la pandemia, Coca-Cola, creo que Coca-Cola Andina, Coca-Cola Perú, Chile y Bolivia, me invitó a dar una conferencia cerca de Santiago, en un castillo que se llama Pirque, 3 días, viernes, sábado y domingo. Y el tema era para la selección de las 3 Coca-Colas sub 29. Es decir, toda la gente que había eran líderes que como premisa era que ninguno tuviera 30, era de 29 para abajo. Y cuando me llamaron, les dije, claro, me están hablando porque es mi generación, ¿no? Fue una de mis bromas típicas. Eh, y fue alucinante, Ceci, porque lo primero que yo tuve que hacer es reaprender a hablarle a una generación sub 29 en un nivel de una multinacional tan grande como esta, con 3 culturas de 3 países que son cercanos pero que son muy diferentes. Y me sentí enormemente cómodo con el coaching. Y cuando yo les pregunté por qué me vinieron a buscar a mí, no hablaron del consultor organizacional, no hablaron de que ya me habían conocido en un par de conferencias antes, sino lo que me dijeron que buscaban un coach. Y buscaban un coach porque ellos entendían que la mejor manera de llegarle a una generación de ese tipo, de esas edades que ellos querían transformar en líderes, era con el lenguaje del coaching. Sol, venías por las distinciones, venías por algún lado, y yo me Sí. robé la respuesta de Cecilia. Ah, por favor, pero ahí trajiste algo que me parece también muy acertado, esto de las diferencias de culturas. Estamos en, o sea, hoy en día con esto del trabajo remoto, con la hiperconexión que tenemos y las muchas posibilidades de tener colaboradores en cualquier parte del mundo, o mismo capaz acá en Uruguay o en el país en el que estemos, pero con colaboradores de otras partes del mundo, la diferencia de culturas de trabajo se siente mucho más, se nota, se hace muy palpable. Y ahí viene la importancia de los líderes de aprender a entender el observador que está haciendo cada una de esas personas. Que el observador es una de las distinciones que trabajamos, la primerísima distinción que trabajamos en el coaching ontológico. ¿Cómo ve el mundo esta persona? Desde sus lentes, desde su óptica, desde su cultura, desde su aprendizaje de la infancia. ¿Cómo la está viendo? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que tiene posible desde ese observador que está haciendo? Y tener la capacidad de, primero, entender esto, de que todos somos observadores diferentes del mundo. Eso para un líder es clave, porque ¿cómo vamos a poder liderar un grupo humano creyendo que todos van a actuar igual que actúo yo?
o que deberían actuar como igual que actúo yo, por mi cultura, por mis aprendizajes, por mi formación. No sé qué pensás de esto, Carlitos. Mirá, cuando empezaste con eso del observador, me vino a la mente algo que también en nuestra escuela es muy, muy distintivo, ¿no? Nosotros trabajamos en el lenguaje, en las emociones y en el cuerpo. Y les pido que por un instante reflexionen cómo sería un líder sin cuerpo. ¿Existe la posibilidad de un líder sin cuerpo? ¿Qué quiero mostrar con esto? La trascendencia, lo que trasciende el cuerpo del líder. Imagínense, yo soy un líder que estoy hablando con ustedes así bajito y les estoy dando una clase de liderazgo que ustedes toman un montón de apuntes y es muy entretenida. Dios mío querido, ¿de acuerdo? Qué aburrimiento y de qué me está hablando este hombre. Es decir, tiene que haber un cuerpo, tiene que haber una imagen, tiene que haber energía. Estamos hablando hoy día mucho de las energías. ¿Y saben qué? Una de las cosas que nos enorgullece, porque hay varias escuelas de coaching en el mundo, que la nuestra es absolutamente líder en el tema cuerpo. Yo los invito a recorrer, entrar en Rocco Pacheco, Rodrigo Pacheco, Maestro. y él es uno de los creadores en el mundo del cuerpo. Y ahí van a ver una de las diferencias que nosotros trabajamos mucho. Es el líder que tiene un cuerpo, porque para hablar frente a la gente hay que tener, usar, trabajar un tono de voz, un contexto que lleva un texto. Hay que trabajar una corporalidad, cómo yo me paro frente a una situación. Eso es un dicho, pero es real. Si yo quiero liderar, tengo que poder pararme frente a una mesa de gente o una pantalla de Zoom. Tengo que saber pararme, tengo que saber respirar. ¿Y saben qué es todo eso para el propio líder? Bienestar. Nos sentimos muy bien cuando usamos nuestro cuerpo y todas sus posibilidades y cuando eso se la brindamos al otro. Y ahí generamos algo que es trascendencia, es presencia, es un montón de cosas que en definitiva, como líder, nos empodera. Y al equipo y al grupo lo empodera. Y hay mil ejercicios, de cosas que hacemos que nos reímos mucho en un grupo a veces, ¿no? Cuando a un grupo le subimos la voz, el grupo cambia de posición. Y no estoy hablando de decirle cambie de posición, pero cambia de posición. Cuando nos paramos, el grupo reacciona. Nuestro cuerpo es esencial en la vida y no solo en el liderazgo empresarial, sino el que traía Sola al principio cuando hablaba también de la familia, de los amigos. ¿Cuántas veces en la familia alguien tiene que subir un poco la voz o decir vamos arriba, vamos adelante, etcétera, etcétera? En una cancha, en el coaching deportivo. Es decir, el cuerpo es esencial y para nosotros el cuerpo es una cosa muy linda y que quiero sola que hables algo el tema cuerpo, porque recuerdo que para ti el tema cuerpo fue un tema lindo, importante, si mal no recuerdo. Fue, es y será, hasta que haga mi formación de coaching de cuerpo y movimiento con Rocco, que estoy ansiosa por hacerlo en mis próximos años. El cuerpo es parte de un espacio de aprendizaje tan espectacular, porque así como tú decías, ¿no? Se enseñan a conversar cuando somos chicos a la escuela. El cuerpo es un dominio que queda tan excluido de los espacios de aprendizaje que cuando empezamos a verlo en la formación, dije, wow, ¿cómo esto no se incluye antes? ¿Cómo no se trabaja más con el cuerpo? Y me acuerdo de una pregunta que vimos con vos en nuestros encuentros, era esto de, yo puedo estudiar o puedo trabajar o puedo estando así como todo tirado para adelante o recostado así para atrás, tirado en el sillón. Como que no, hay un cuerpo para cada cosa. Hay un cuerpo necesario para cada lugar y la importancia de verlo, reconocerlo, aprenderlo, incorporarlo es sumamente relevante. Y recién traías esto del bienestar del líder. Y yendo un poco para lo que hablábamos al principio de la charla, muchas veces se nos nombra líder, se nos pone como a cargo de un equipo y ya está, toma, listo, sos líder.
Es como, bueno, ¿y ahora qué? Y el líder empieza en unas mentales de decir, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Pero nunca nadie me enseñó, o sea, si es consciente, capaz que si no, si es desde la inconsciencia puede ser más, bueno, ejecuto lo que sé, lo que tengo en el inconsciente y aprendí, y tal vez eso no es coherente con la persona que yo soy, y de repente tengo que aprender cuál es mi cuerpo de líder, cuáles son mis emociones de líder, que es el otro dominio de que también trabajamos muchísimo en esta escuela, la parte emocional, el mundo emocional, que muchas veces en las organizaciones es mala palabra, ¿no? Esto de las emociones. Es como que no, no, el que muestra sus emociones es un blandito o perdió. Entonces, poder empezar a aprender como líderes a traer el mundo emocional de las personas a los espacios de trabajo, tendremos que hacerlo ayer, porque somos seres integrales. No existe esto de mi yo laboral, mi yo personal, y cuando llego a la empresa dejo mi yo personal afuera. No es posible. Somos seres íntegros y traer lo que también hablamos en la formación del mundo interior a las organizaciones es sumamente relevante y poder empezar a aprender a manejarlo y sacar, desmitificar, sacar el cuco de la emoción. Primero, reconocer las mías propias y poder gestionar las mías propias, lo que hablábamos del autoliderazgo. ¿Qué me pasa a mí con esto? Justo el otro día estaba acompañando un proceso de coaching y con una supervisora me decía, no, porque cuando yo doy una orden y no la cumplen, me enoja y es como que me desacreditan y estaba como entraba en ese mundo emocional y digo, ¿qué te pasa con eso? No, nada, es como que, no lograba poner el nombre de me enoja, o me pone triste, o la emoción que sea. Y en el momento que la compañía poder poner ese nombre fue como, sí, me enoja, ok. ¿Y qué puedes hacer desde el enojo? Y ahí se a clarificar un montón de acciones y posibilidades que terminan trayendo bienestar, no solamente al líder, sino también a sus equipos y probablemente a un montón de personas que están alrededor. Ahí Erika ponía algo en el chat, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ahí lo leo. Erika dice, a veces las creencias y costumbres se culturalizan y forman parte de la cultura de un país, de un pueblo, en el lenguaje, la mirada que tienen de la vida en general y que muchas veces se expresa en sus danzas, el cuerpo, cuando estaban hablando de cuerpo. Qué lindo, Erika, sí. Y claro, y ahí está lo que tú decías solo hace un rato de las culturas, ¿no? Y es importante remarcar lo que nosotros también estudiamos y trabajamos mucho en algo que le llamamos legítimo otro. Nosotros aprendemos a legitimar al otro. Hoy participaba en una reunión de una empresa de real estate, de inmobiliaria en Miami, a distancia obviamente, y había realtors de distintos países que pertenecían a la misma empresa, y en un momento dado, una chica dice, sí, bueno, esto solo te pasa con los chilenos. A mí me pasó con 3 clientes chilenos lo mismo, X cosa. Y se generó ahí un problema. Tuvo que intentar arreglarlo de alguna manera. Nosotros ponemos etiquetas a todo el mundo. El chileno es como es, el uruguayo es como es, el argentino es como es. Y sabemos poco de legitimar al otro. Y nosotros ahí trabajamos en la apertura, en la legitimación, etc. Y quería decirte algo, Sol, con respecto a lo que vos usaste, otra palabra que me encanta, y es coherencia. Esa coherencia, pasa dos cosas con la coherencia. Primero, yo digo que la coherencia nos da crédito, porque si alguien ve algo, alguien coherente con lo que hace en la vida, con la cara, es decir, este está pensando lo que está diciendo, con su cuerpo, con su mundo emocional, ahí le creo más. Y yo voy a seguir a alguien que es coherente y no, por ejemplo, no digo que todos sean así, en el mundo de la política. Nosotros tenemos este año elecciones en Uruguay, estamos en la televisión, en la radio, en cualquier lado, con política 24 horas más o menos. Son las elecciones en Estados Unidos. Entonces hay muchas veces que decimos, a este no le creo nada y este otro me resulta más coherente, me resulta que lo que dice coincide con lo que veo y otras veces no.
Es decir, que la coherencia da crédito. Y lo más importante de la coherencia es cómo yo me siento en coherencia. Hay muchas personas que viven de alguna manera dando una imagen, que viven disimulando, que se tienen que vestir de determinada manera para aparentar de determinada manera, que tienen que actuar de determinada manera para aparentar de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa manera de vivir, es decir, en la no coherencia, es una manera dura, muy cansadora, muy agotadora, y que el otro, difícil que la compre. Entonces, la coherencia del líder, la coherencia entre nuestro lenguaje, emociones, cuerpo, etcétera, es algo que en la escuela trabajamos muchísimo. Y una de las satisfacciones que tenemos es que los egresados se van sintiendo muy bien durante el proceso. Acá hay algún egresado en pantalla también, puede dar fe que también van sufriendo mucho en el proceso. ¿Por qué? Porque trabajamos en cambios profundos. Sol comentó que hizo este proceso con 25 años y bueno, quizás tenía 25 años para modificar y cambiar o no, pero hay gente que acá, yo tuve, el mayor que tuve, un alumno de 83 años. Es decir, hay gente que cambia una vida, 2 y 3 vidas juntas, tiene que cambiar, y una vez que encuentran esa coherencia, son líderes de sí mismos, de propia vida, de la familia, de donde trabajan, etcétera, con una caja de herramientas enorme, gigante, potente, eh, encantadora de alguna manera. Pero creo, Sol y Ceci, que faltando 10 minutos o algo así, estaría bueno, si no tienen preguntas, por lo menos escuchar Miguel, opinión. acabo de dejar una consulta en el chat, que te va a encantar. Adelante. ¿Cómo hacemos con la cultura, formación, de una persona o de grupos de personas acostumbradas a juzgar a priori? ¿Cómo comenzar a cambiar la percepción del mundo en esas personas o esto es demasiado profundo? Hay una distinción hermosa, Miguel, para eso, que es la de los juicios que ellos traían en algún momento. Así que se los dejo porque me encanta ese tema. Ceci, ¿quién querés? ¿Sol, Carlos? Dale vos, Carlitos. A ver, yo en algún momento dije, Miguel, que nosotros trabajamos muy profundamente en el mundo de los juicios y las afirmaciones. Es decir, lo primero que hacemos nosotros es, de alguna manera, como buenos aprendices que son nuestros alumnos, enseñarles qué es un juicio y cómo nosotros, sobre todo en el mundo de las culturas, tenemos un montón de juicios. También puede haber algunas afirmaciones. Pero te doy un ejemplo, ¿no? Dicen que en los países nórdicos, en los países fríos, la gente es mucho más seria que en los países caribeños por la temperatura, vivir al aire libre, la plaza, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso muchísimo se usa como afirmación, pero no deja de ser juicio. Entonces, es tan amplio el mundo de los juicios y las afirmaciones que nosotros consideramos y tenemos mucho elemento para trabajar en eso. Y cuando nosotros realmente comprendemos y sabemos manejar cuál es el juicio de alguien, cómo la cultura se maneja por un montón de juicios, y cuidado, que primero aprendemos a manejarlo y después aprendemos muchas veces a aceptarlo y hay veces que a moverlos o a no moverlos. Pero cuando nosotros aprendemos de cómo se maneja un juicio, de qué se trata, etcétera, etcétera, quedamos con una apertura y con una cercanía mucho mayor de aquellas culturas diferentes. Porque ahí entramos mucho en el mundo de la aceptación. Cuando yo logro aceptar al otro o a una cultura diferente, yo puedo estar de acuerdo o no, Miguel, con ese otro o esa cultura diferente. Pero yo lo acepto, aprendo a respetarlo. Si lo necesito, está en la organización, en la familia, en lo que sea, aprendo a integrarlo. ¿Cuántas veces, Miguel, pasa en determinadas culturas que es muy difícil integrar en una familia una nuera, un yerno, lo que sea, de otro país, de otra cultura, de otra religión?
de 1000 cosas distintas que pueden aparecer en tu familia. Nosotros aprendemos a cómo, entre comillas, aceptar, y podría aceptar la palabra como lidiar, si preferís. Pero yo creo que después del proceso ya no usamos la palabra como lidiar, sino que ya estamos en aceptación. Y te reitero, es una aceptación genuina, estudiada, trabajada. Es decir, es una aceptación que nos abre puertas. Sol, ¿querés agregar algo? Sí, ahí, Carlos, como decías, si nosotros la distinción de los juicios la vemos, pero le damos un lugar hermoso en la formación porque los juicios son tan relevantes. Bueno, algo que decimos es que, o sea, que se trabaja en la formación es que los juicios son una ventana al alma. Esa frase a mí me quedó porque ahí podemos ver un montón de la otra persona, de por lo que juzga, por lo que no juzga. Entonces, lo primero también es empezar a ver nuestros juicios. Y capaz que estoy juzgando a la persona que juzga. Y es como, qué horrible, ¿cómo juzgás? Y ahí yo también estoy juzgando. Entonces, nada, que como que también es esto de poder empezar a ver cuáles son mis propios juicios y empezar a trabajarlos. Miguel, abrí el micrófono, conversemos. Gracias, gracias. Un gustazo escucharlos, de verdad. Eh, para mí esto es absolutamente nuevo, lo que es para mí enseriarme en el liderazgo, ¿no? Y como decía Carlos, esto es infinito. Este tema y esta palabra es infinita en el sentido de que, bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Y la última, gracias por la respuesta y por la orientación con respecto a mi pregunta, primera pregunta. Ahora, y escuchando a Carlos, me planteo entonces, ¿cómo hacemos con el ego? Y no solo mi ego, el ego de los demás, ¿no? Que, o sea, me gustaría aprender a primero manejar mi ego y luego, no sé si el término sería canalizar el ego de los demás, porque como líder necesito que mi equipo responda. Y cuando hablaba de la cultura y la formación, me refería también al hecho de siempre nos hemos manejado y lo que están planteando es cuando tienes un grupo de trabajo pues, donde todos probablemente tengan una academia por delante, tengan una profesión. A mí me toca trabajar con gente de muy bajos conocimientos, ¿no? Culturalmente hablando. Eh, y se me hace muy cuesta arriba hacerles entender, inclusive escuchar. No saben escuchar, oyen, pero no escuchan. Y eso ha sido al final termino dando órdenes y ya, ¿no? Y no me ocupo, no pierdo mi tiempo, ¿no? Y por eso estoy acá, por eso no quiero perder el tiempo. Además, me gusta enseñar y quisiera dejar ese granito de arena en todas estas personas que trabajan conmigo, que son buenos obreros, pero no tienen el cacumen necesario para poder darse cuenta o percatarse de su realidad, o en todo caso de que tienen un potencial, pero no saben cómo explotarlo o cómo sacarle provecho. En todo caso, quizás la pregunta había sido mucho más precisa con el tema del ego, porque creo que yo necesito partir de allí. Digo necesito porque es lo que tengo en mi tapete en este momento y bueno, y creo que esto es un camino muy largo pues que hay que andar. Pero bueno, eso básicamente es el comentario. Y gracias por escucharme. Gracias, ¿Quién Miguel. responde? ¿Sol, yo? Dale tú. ¿Yo? A ver, primero, Miguel, muchísimas gracias, no gracias, muchísimas gracias por la pregunta, porque son realmente todas. Fui anotando porque quiero tratar de no olvidarme de responderte nada. Primero, la invitación es aceptar el ego. Viste que el ego es una palabra que tiene mala prensa, ¿no? Parece ser una palabra como mi ego, tu ego, hablamos mal. El ego, yo, Carlos, no el coach, te voy a hablar por mí. Para mí el ego es como la sangre, no hay alguien sin ego y si no tiene ego, lo tiene muy bajo, el coach ayuda a levantarlo. A mí me pasa muchas veces gente que digo, si yo fuera médico, biólogo, y iría a un laboratorio y le pediría un frasco con gotitas de ego
para recetarle a alguien levantarle su ego. ¿Qué te quiero decir con esto, Miguel? Aceptemos el ego, démosle la bienvenida al ego. El ego es algo que mucha gente precisa para creer en sí mismo, creer en sus posibilidades, saber que puede aprender, y es algo que nosotros en la escuela trabajamos muchísimo. Trabajamos muchísimo en lo que llamamos empoderamiento, y no empoderamiento de las armas, sino empoderamiento de las armas que tenemos cada uno de nosotros. Todos tenemos armas, y ahí voy de la mano a esas personas que vos me decís que con X nivel cultural quizás sea más difícil llegarle. Y te voy a contestar lo siguiente: ellos también tienen ego y tienen emociones. Entonces nosotros aprendemos a trabajar en el mundo emocional. Y en el mundo emocional, que como decía Sol, nos pasamos horas y meses en los juicios, nos pasamos en el mundo emocional, nos pasamos en la escucha, vamos y aprendemos a tocar en el lugar que hay que tocar para, como líderes, ganarnos esa persona, y más bello que eso todavía, para hacer de esas personas lo más felices posible. ¿Y sabes qué? No le tenemos miedo, Miguel, a la palabra felices, porque con gente feliz hacemos gente mucho más productiva. Y eso, una vez que aprendemos este mundo del coaching, nos damos cuenta que es absolutamente así. Entonces, trabajando desde ese lugar, pasan cosas diferentes. Yo voy a hacer un cuento rapidito, sé que estamos en hora. En México, en la ciudad de Puebla, hace unos años, me contrató una empresa muy grande. No voy a decir el rubro porque para mantener la confidencialidad. Muy grande. Cuando yo fui a la empresa, trabajaba en Ciudad de México en las oficinas, y uno de los temas más importantes que me hablaban era la rotación en la planta. Entonces yo pedí para ir un día a conocer la planta de Puebla. Mira qué interesante, Miguel Ángel. Me contestaron no. No pierdas el tiempo, venís un día por mes, preferimos que estés acá con nosotros, no tenés lo que ver allá. Yo soy un poco terco, Sol me conoce, y Miguel Ángel, cuando a mí me dijeron no tenés lo que ver, imagínate, abre el micrófono si quieres, así podemos dialogar. Imagínate qué me pasó a mí cuando me dijeron no tenés lo que ver. Fuiste corriendo a verlo. Claro, le dije, señores, no se preocupen, el mes que viene en vez de venir un día, vengo dos, y me voy a mi cargo, duermo en el hotel a mi cargo esa noche y me voy esa... Olvídense, ningún problema, solo avisen al gerente de la planta que yo voy a ir. Y me contestó el CEO de la empresa: Carlitos, no estás entendiendo, perdona que te seamos tan directos, no queremos que vayas. Entonces yo le dije, fulano, te respeto mucho, pero si tú no querés que vayas a la planta, yo no sigo la consultoría. Ni si vas a dejar un ingreso así, ¿lo despreciás? No lo desprecio. Pero si yo no puedo ver cómo trabaja esa gente, que tengo que ver por qué rota tanto, hay algo adentro mío que, bueno, finalmente, cuento corto, me dejaron ir a la planta, Miguel. Fui a la planta, y cuando fui a entrar, a llegar a la planta, eran como dos galpones, uno chico y uno grande. En el chico estaba la administración de la planta, me recibió el gerente de la planta, me dice, no, Carlitos, me dijeron que le explique que usted no puede entrar a la planta. No me hagas de vuelta el verso, me vine hasta acá, yo voy a entrar a la planta, si no llamen a la policía para que me saque, pero yo estoy acá, yo me conozco y yo voy a entrar, hagámoslo por la buena. Entonces el tipo me dice, bueno, ok, está bien, vamos a hacer lío. Y me llevan a un cuartito y me ponen un tapabocas, un par de lentes, me vistieron todo. Cuando entro a la planta, te juro, Miguel Ángel, que no se veía nada. Del polvo que había, de lo que pasaba ahí adentro, la gente tosiendo, etcétera, etcétera. Y cuando salí, te lo juro por lo que más quieras, pregunté, contame un poquito. Y me dijo, nosotros tenemos entre 3 y 4 muertos por año de cáncer de pulmón. ¿Ok? Entonces, cuando volví a Ciudad de México, le dije al CEO, estaba uno de los dueños, le pedí que se quede también, porque yo renunciaba. Entonces el dueño me contestó, así Carlos, nunca vas a hacer plata, porque este es el mundo real de los negocios.
Entonces yo le contesté, estimado, estoy de acuerdo, este es el mundo real de los negocios, pero tú me contrataste a mí para que sea tu planta más productiva, para buscar mejores resultados. Y yo creo que si tu gente es más feliz y la tratás mejor, vas a tener muchos mejores resultados y vas a hacer mucha más plata. ¿Ok? Es decir, siempre hay una respuesta, siempre hay una manera de acercarse a esas personas también, a todas. Y en el tema del ego, la otra parte que me preguntabas que no te contesté es cómo manejar el ego de los otros. Yo no sé si podemos manejar el ego de los otros o no. Yo sí sé que podemos convencerlos. Más o menos contestado, Miguel Ángel, en los pocos Sí, minutos que tenemos. sí, ahora me queda la curiosidad, ¿qué medidas tomaron en esa empresa? Porque Bueno, en esa empresa, Ah, el dueño y el CEO nunca más me hablaron ni me escribieron, pero el gerente de la planta me mandó una carta, un mail firmado por casi 100 personas, 97 personas, agradeciendo a ese tipo que un día entró en la planta, dio una vuelta por la planta y salió poco menos que corriendo. Lo tengo guardado el mail, me reía porque hoy tienen aire acondicionado, evacuación de aire, tienen todo lo demás y trabajan como gente y no se muere más nadie de bueno, cáncer. tomaron medidas, definitivamente. Y Miguel, hay algo, yo sé que estamos sobre la hora, pero hay otra distinción que también la fueron trayendo. En coaching aprendemos que todos somos observadores distintos, ¿no? Y ni tú ni ninguno de ellos tiene la razón. No hay una verdad absoluta, no hay una verdad única como hemos vivido la vida, ¿no? Entonces, desde el coaching, esto que traía Carlos, ¿no? La legitimación del otro. Sea un obrero, sea un minero, sea un PhD de Harvard, ¿sí? Es como, ninguno tiene la razón. Ahora, entonces, ¿cuál es el gran desafío que tenemos como humanidad? Danzar en estas conversaciones y mostrar nuestra mirada, y cuando somos líderes es mostrar lo que nosotros traemos, nuestros modos, y hacer invitaciones mostrando esto es un juicio, no es una afirmación. Como líder coach, en general lo que terminamos haciendo es muchas de las distinciones del coaching las ponemos al servicio de nuestros colaboradores, ¿no? Carlos, Sol, seguramente esto a veces lo hacemos a través de facilitaciones de talleres y demás, pero a veces es en la misma conversación que estamos teniendo, es, mira, esta distinción te va a servir un montón. Y son a veces 5 minutos. Y esos 5 minutos con esa distinción que le traemos a la persona abre mundos, ¿sí? Y también confiar en que a veces, dado las pocas capacidades de intelectuales en el sentido de educativas y demás, que tal vez no fueron a la universidad, yo he tenido la posibilidad también de conversar y de trabajar con personas que no habían llegado a la universidad, y es poderoso lo que sucede, ¿no? Cuando legitimamos a ese otro y le damos el lugar también de ser humano, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir más. Sé, Kat, que Sí, estás sí, yo con la puedo mano aceptar y levantada. no estar de acuerdo, ¿no? Exactamente, es lo que traías vos, Carlos. Kat, Sí, es yo te cortito, le damos la palabra a Catherine para no dejarla colgadita con la mano total. y ahí vamos hablando, ¿te parece? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, Sol, por esta exposición. La verdad, súper, súper potente. Yo tenía más que una pregunta, es una pregunta reflexión para Carlos, cuando hablaste de la coherencia y hablaste de la coherencia desde el lugar en que lo que pensamos, decimos y hacemos es como un regalo muy importante que nutre el liderazgo, ¿no? Pero ahí a mí me sale como una reflexión y digo es, ¿cómo, desde qué lugar me puedo parar cuando ese liderazgo que es coherente roza con la... Decilo, Kat. es que no encuentro una palabra, la idea, roza con la vulnerabilidad por ahí de mostrarte tan humano, entre comillas, tan pensante, tan coherente en tu meta, en tu objetivo, en tu querer hacer algo con tu empresa o en tu familia, se aplica a todo. Y no pasa por lo grande que sea esa meta, ni lo tangible o intangible, sino que
cuando a veces los demás te miran, y bueno, yo soy argentina, y diría, ¿no? Cuando te dicen sos un boludo, porque la verdad que no vas a llegar nunca por ese camino, eh, porque es algo habitual en nuestra cultura, y digo, ¿qué herramienta me puedes decir así rapidito? Decir, ¿cómo logro seguir en esa coherencia para seguir mi objetivo cuando rozo ese camino tan finito, ¿no? Del seguir siendo coherente y todo alrededor te dice, no, la verdad que no, por ahí no es. Tomá la otra autopista o dobla a la derecha y te juegan tantas estas cosas, ¿no? Del querer seguir haciendo bien con una línea y ves que todo alrededor tuyo como que se cae, se desmorona, ¿no? Como digo, ¿a qué juicio, a qué juicio no? A qué distinción apelo para seguir en ese camino, para no perderme? ¿Se entiende un Kate, poco lo que planteo de ese ¿se camino? entiende? Así, yo lo veo como finito. Ujú. Fíjate, vos me preguntás algo que está muy bueno, es cómo lo logro. Y yo te voy a contestar dos cómo lo logro. Dale, me El anoto. primero, no sé. ¿Está? El segundo, sí tenemos, sí con acento, todas las herramientas para saberlo. Porque cada uno de nosotros es un ser diferente. Yo digo que en el mundo hoy hay 8.200 millones de personas, dicen, y somos 8.200 millones, y vuelvo al observador con que empezó hablando Isol. Mm. Somos 8.200 millones de observadores distintos. Entonces, ¿cuál es la magia de este programa? Que nosotros trabajamos en grupos, cada grupo con unos poquitos alumnos, con 2 o 3 coaches de la escuela, en los cuales trabajamos con cada uno de ustedes. Y vemos dónde está el espacio para que esa vulnerabilidad se transforme en un aliado y no en una contra. Yo dejo de decir que mi ser vulnerable es un problema sino que mi ser vulnerable me acerca. Primero me acerca a mí mismo, estoy reconociendo, estoy aceptando, me estoy viendo, me siento cómodo con quien soy. Desde ese lugar, nosotros trabajamos una serie de herramientas generales, pero básicamente puntuales sobre cada uno de nosotros. Yo te reitero, coaching empecé en el 2001, pero yo digo empecé en el 2008, porque en el 2001 me llevé algunas herramientas de coaching. En el 2008 me cambió a mí mi vida porque entró en mí. Entonces, cuando eso entra en ti, logras una seguridad que empezás a aceptar tu vulnerabilidad y otras tantas cosas más que se transforman, ¿sabes qué? En boomerang a tu favor para lograr todas esas cosas. Pero por eso la primera parte te dije no sé y la segunda parte te dije sabemos cómo hacerlo, pero como no te conozco, en ti no sé cómo se hace. Pero no sé, Lo a mí bueno, me gusta... Carlos, es que Kat está siendo parte del proceso y ahora Kat vas a empezar la segunda parte, que es donde los espacios de vulnerabilidad se empiezan a trabajar. Andrés, Entonces, ahí está bueno también. tu ejemplo, Kate, para todos los demás que están acá en definitiva. Está De genial. hecho, Porque además es lo Es que Andrés, yo digo, una sí, sí, palabra para mí, es una palabra importante la vulnerabilidad, así que gracias. a seguir Muchas trabajando claro, en pero gracias. además, eso. fíjate, yo siempre digo, pregúntenle a los demás, pregúntenle a los que están cursando, pregúntenle a los que le cursaron. Para mí siempre lo más interesante es hablen con egresados y hablen con cualquiera, porque es muy difícil encontrar alguno que no lo haga, porque saben que además el proceso es duro, duro como toda introspección, pero es maravilloso. Durísimo, Pero no es maravilloso también, Kate, no te haces nuevos amigos, totalmente, no se te abren nuevos totalmente, mundos, no se te abre una total, nueva vida. Bueno, entonces, total, total, y además, viste, tiene la analogía con total. el parto, viste, 9 meses, con el embarazo. Realmente es, yo nunca tuve un parto, pero digo, de acuerdo a lo que sabemos, tengo 4 hijas, Total. el tema es así. Entonces, gracias, Kate, por traerlo, muchas No, gracias. de nada, de nada, de nada, a ustedes. Parece que los que se Ceci, están formando tienen dudas con la vulnerabilidad. Algo tienen que seguir trabajando ahí. Andrés, dado tu comentario, ¿qué relación ven en el ser líder coherente con el ser vulnerable en el ejercicio del liderazgo? Si querés lo charlamos después, pero
Creo que fue medio respondido ahí. No, no te vi, Andrés. Bienvenida a la coherencia y la vulnerabilidad de la mano, me encantan. Y Exactamente. somos Así que, equipo con Andrés, ¿eh? Y somos Ah. equipo, les cuento. Y somos equipo. Bueno, ahí esa coach mentora que lleve la vulnerabilidad del grupo. Claro, Qué lindo. bienvenida. bien. Primero que nada, Carlos, Sol, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos espacios que cada 15 días estamos realizando. A partir de octubre, como les dije, semanalmente nos vamos a estar encontrando en estos espacios. Para los que vinieron a este webinar y no saben bien de qué iba, solamente tenían el título y demás, como les decía, está dentro del marco de nuestro programa y de nuestra certificación en coaching ontológico profesional Matiz. Les voy a dejar nuestros contactos en el chat. Les agradecemos muchísimo que se hayan sumado. Sé, Pamela, que quedó una pregunta ahí de cómo ser mejor líder en las aulas. Hay una educadora que se está sumando y tiene un nuevo desafío. Así que, Pame, yo te voy a invitar nuevamente a que te sumes al programa. Yo creo que lo que hace el coaching y lo que aporta el liderazgo es darnos una visión diferente de el ser líderes. Estuvimos durante muchísimos años, esto que traía Carlos, ¿no? Siendo líderes desde un modo tradicional. Y lo que trae el coaching, cuando nos formamos como coaches, no para trabajar de coaches, sino tal vez para nuestro propio liderazgo, es integrar al menos 3 dominios: el lingüístico, el emocional y el corporal. No podemos ser líderes sin un cuerpo, sin un mundo emocional y sin tener a la mano todas estas competencias y habilidades que tienen que ver con el mundo lingüístico. Trabajemos de esto o nos dediquemos a liderar nuestras comunidades, familias, esto que traían de los distintos espacios en los que podemos ejercer nuestro liderazgo. Así que los seguimos invitando a que se sigan sumando a estos espacios. Les agradecemos muchísimo. Que tengan una excelente noche o tarde, según el momento, en el lugar del país que estén, de los países que estén. Y cualquier consulta nos pueden escribir en cualquiera de esos contactos y vamos a estar ahí para acompañarlos. Los invitamos a tener entrevistas a los que tengan ganas de sumarse al programa o conocer el programa, ¿sí? ¿De qué va? ¿De qué se trata? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quiénes son los mentores? ¿Quiénes son parte? Acá tenemos 2 que estuvieron escuchando. Así que muchísimas gracias. Que descansen. Muchas gracias a todos. Abrazo fuerte.